Bueno, gracias nuevamente por estar aquí. Vamos a esperar unos cuantos segundos para esperar que se ingresen otras personas. Bueno, ¿hay alguna pregunta mientras esperamos que lleguen por lo menos unas 2 personas más de lo que expliqué hace rato? Sí se escucha, ¿no? Se escucha, pero nadie quiere hacer preguntas. Profe, yo tengo un problema. Cuénteme. Lo que pasa es que no me llegan sus correos, sus mensajes acá a mi correo institucional. Ya. Pero es que estaba enviando yo el correo personal. Ah, es eso entonces. Seguramente. Bueno, ahorita lo reviso para ver. Revise con todo. O sea, no sé, yo prefiero, si ustedes prefieren que les envíe el correo institucional, yo les puedo enviar todo el correo institucional. No, mejor no. Por el correo personal. No le escucho, ¿quién está hablando? Yo digo, por el correo personal es mucho mejor. Sí, yo siempre he optado así porque como obviamente es el de ustedes lo revisan más frecuentemente más que el institucional. Por eso es que había optado por el personal. Bueno, ya estamos las 15 personas que son. Bueno, vamos a continuar. Voy a hacer como una explicación muy sucinta, muy breve de, de lo que nosotros consideramos dentro de los géneros discursivos como el texto. Pues, ¿no? Para eso voy a compartirles el pizarrón. Sí se ve, ¿no? ¿Sí se ve? Sí. Ok.
Bueno. Bueno, ya estoy probando las cosas antes de empezar. Bueno, seguramente a mí me gusta empezar siempre esta clase haciendo como una pequeña metáfora visual. Y para esto utilizo esta pequeña explicación. Pues, ¿no? Ustedes, obviamente estas herramientas no permiten un dibujo tan excelente, pero bueno, ni tampoco soy dibujante. Pero bueno, si usted más o menos sabe o ha tenido infancia, conoce este jueguito, ¿verdad? ¿Quién sabe qué es? ¿Cuál es? El Jenga. Ok. ¿Cuál es el propósito de este juego? La persona que habló. Sacar las piezas para que y evitar que todo se caiga, básicamente. Ok. Pero cuando tú haces esta acción de sacar las piezas, tienes que obviamente sacar, pues no sacas uno de estos bloques, ¿ok? Y de ahí, ¿qué tienes que hacer con ese bloque? Tienes que de alguna u otra manera regresarlo a la parte superior, ¿verdad? Y evitar que esta estructura se caiga, ¿ok? Este es un bloque. Ahora, cuando yo pongo uno de estos bloques en la parte de arriba, ¿qué tengo que hacer con cada bloque una vez que lo saco? ¿Puede repetir de nuevo, por favor? Cuando saco el bloque y lo pongo en la parte de arriba, ¿qué tengo que hacer? ¿Sacar otro? Ok, pero ¿para crear qué? Estructura. No te escuché. Una estructura. Así es. Pero todo esto es una estructura, ¿verdad? Es decir, cuando yo saco un bloque y lo pongo acá encima, junto 3 bloques y formo un nuevo piso, ¿verdad? Que está formado por un bloque 1, un bloque 2 y un bloque 3. ¿Sí o no? ¿Ok? Ahora, esto que está aquí, esto que ustedes están viendo aquí, esto es una estructura. ¿Por qué? ¿Por qué esto es una estructura? ¿Ah? Porque que está construida por bloques. No sé, Así es, está construida por una serie por... de partes, que en este caso son los bloques, ¿verdad? Es decir, una estructura que en este caso está dividida por una serie de partes y los componentes de toda esta estructura son los bloques. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se sostiene esta estructura? Por la base. Una base. Ok. Tendemos a pensar que la base es la parte fundamental de la estructura, pero
cuando yo empiezo a poner los bloques en la parte encima, de la parte superior, y los empiezo a poner mal, por más estructura que tenga, ¿qué le va a pasar a mi construcción? Se va a caer. Si yo no logro ubicar el bloque de manera adecuada sobre la parte de encima de la estructura, por más base que yo tenga, si mi estructura se cae. Entonces, quiero que vayan un poco más allá. ¿Qué es lo que sostiene en sí? Piensen más allá de la base, ¿qué es lo que sostiene? El equilibrio. Ok, el equilibrio. ¿Y qué es eso el equilibrio? ¿A qué te refieres? Puede ser también los pilares. Pero la persona que dijo el equilibrio, ¿a qué te refieres con el equilibrio? A poner los bloques como adecuadamente para que mantengan como una fuerza, diríamos como en medio. Entonces, podríamos decir que el equilibrio también es igual Fluye. a orden. Sí, Por supuesto, porque si estos bloques los pones de manera desordenada, se te cae la estructura. Pero si los pones de forma ordenada para que completen la estructura, va a mantenerse el equilibrio. ¿Verdad? Entonces, el equilibrio es lo que sostiene en sí toda la estructura, aparte de la base, porque es lo que permite que la manera en que yo ubico los bloques, cada bloque los voy juntando y voy creando un piso nuevo. Y sobre ese piso voy poniendo otro conjunto de bloques, pero de una manera ordenada que permita que esto tenga equilibrio. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Todos claros? Sí. Ok. sí. Ahora, el equilibrio como tal, nosotros no lo podemos ver. O sea, es como una fuerza invisible que hace que cada una de estas partes se puedan sostener. Usted no ve el equilibrio. Usted sabe que eso está equilibrado, pero usted no lo ve. ¿Ya? Ahora, vamos a suponer que esta estructura que usted está viendo aquí, es un texto. Todo esto es un texto. El texto como tal también tiene un orden, o también debe tener un orden, o debe responder un orden. ¿Y qué es lo que determina el orden en un texto? A ver, La introducción, el desenlace y la conclusión. muy bien, vamos bien. Entonces ya me están hablando de que, ustedes hablan de que para que esto pueda darse como tal, o pueda ser o tener cierto orden, entonces esto debe tener una introducción, Tener una sintaxis. una conclusión, perdón, un desarrollo y una conclusión. ¿Ok? Es decir, aquí en esta estructura, el texto como tal, se mantiene una estructura porque hay una lógica de introducción, desarrollo y conclusión. Ok. Ahora, en el texto, ¿qué sería el equivalente a los bloques? Si en el bloque, las estructuras es lo que separa cada una de estas partes de la estructura, es cada parte que compone la estructura. En un texto, ¿cuál será el equivalente al bloque? Las estrofas. Las ideas Muy bien, enlazadas que conforman los párrafos. muy bien, Eso. muy bien. Entonces quiere decir que esto es igual que una oración. Porque obviamente una oración contempla una idea. ¿Ok? ¿Verdad? Sí. Entonces, cuando tú juntas oraciones, veamos aquí, bloque 1, bloque 2 y bloque 3, al juntar todas estas oraciones, ¿qué formas? Un párrafo. Exactamente, un párrafo. Entonces, cada parte que está aquí, cada grupo
si lo decimos de esta forma, cada grupo, cada parte que yo veo aquí, la introducción, el desarrollo y la conclusión, no es más que una serie de párrafos que yo los uno de manera equilibrada para que esta estructura pueda tener equilibrio. ¿Y qué es lo que permite enlazar esta estructura, esto que está aquí ordenado? ¿Qué es lo que permite enlazar todo esto? Esta introducción, este desarrollo y esta conclusión. Una idea. La idea principal. Cerca, La idea pero, cerca, pero no. Un tema. Cohesión. Cerca, Coherencia. pero no. Tenemos aquí una intro, un desarrollo y una conclusión. ¿Ok? Todo esto es el texto. Pero este texto tiene una lógica que conecta la introducción con el desarrollo y el desarrollo con la conclusión. Y de alguna u otra manera la conclusión nos regresa al inicio. Es como si esto fuese igual a esta estructura que les acabo de decir y fuera como alguien dijo por ahí, como pilares que sostienen todo el texto. ¿En qué se debe apoyar el texto para que esto tenga equilibrio, orden? Puede ser en la historia que se está contando, en la continuidad. No es historia porque no necesariamente todo es una historia. En el Estamos tema. hablando de un texto. Muy bien. El tema. Es decir, el tema permite que cada una de las partes que están aquí, introducción, desarrollo y la conclusión, se sostengan. Ahora, este texto, toda esta manera en la que el texto se distribuye en torno a introducción, desarrollo y la conclusión, es lo que se conoce como la superestructura. Esta es la superestructura. La introducción, el desarrollo y la conclusión es toda la manera como a nivel general todo el texto está organizado. A nivel general, todo el texto tiene una superestructura de introducción, desarrollo y la conclusión. Mientras que el tema, como tal, corresponde, en cambio, a lo que se conoce como la macroestructura. Es lo que corresponde a la macroestructura. Obviamente, cada parte está debidamente relacionada. La macroestructura será como los pilares que sostienen la superestructura. Es decir, el tema es esa macroestructura que sostiene la superestructura de partes, introducción, desarrollo y la conclusión. Es decir, dentro de la macroestructura está el tema, pero también están los párrafos. Porque cada párrafo lo que hace es una forma de desarrollar el tema. Por eso es que los párrafos forman parte de la macroestructura. Si hablamos de superestructura, macroestructura, ¿qué será lo que viene después? ¿Cuál será la estructura más pequeña? La microestructura, lo que simbolizan los bloques, básicamente. No, la microestructura es lo que representa, en cambio, las porciones más pequeñas de esta estructura, las oraciones. Entonces, si yo tengo aquí una secuencia de oraciones, por ejemplo, supongamos que este texto te va a hablar de un tema, te va a hablar, yo qué sé, digamos que va a hablar de manzanas. ¿Ok?
Y yo digo, bueno, existen diferentes tipos de manzanas, hay manzanas rojas, hay manzanas verdes, las manzanas pueden servir para hacer pie, las manzanas han sido uno de los alimentos importantes de la dieta de las personas, las manzanas son recomendadas para para combatir el mal aliento, incluso en la antigüedad, una famosa teoría física que explica la gravedad fue a partir de una manzana, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso las peras son ricas. ¿Qué pasa cuando yo hago esto? Pierde la coherencia. Es decir, en el momento que yo hago esto y meto peras, cuando estoy hablando de manzanas, es lo mismo que tuviera aquí mi torre de Jenga y ¡pum! Todo al piso. Porque estoy rompiendo el orden, el equilibrio que está dado por el tema, porque estoy hablando de manzanas, no estoy hablando de peras, entonces rompo la unidad temática, rompo el equilibrio. Se va al sentido, chao texto, deja de tener sentido. Entonces, cuando nosotros abordamos el estudio de los géneros discursivos de los textos, tenemos que tomar en cuenta primero que todo texto también va a significar, o el análisis de un texto va a significar entender su estructura, cómo está formado. Y cuando hablamos nosotros de cómo está formado, hablamos de, obviamente, temas. Voy a poner aquí. Cuando hablamos de su formación, hablamos del tema. Hablo de las ideas principales. Hablo de las ideas secundarias. También hablo de el tipo de texto que estoy escribiendo o el tipo de texto que estoy leyendo. Y esto es lo que comúnmente a nosotros nos han acostumbrado a hacer o a ubicar cada vez que tenemos que hacer un famoso, una síntesis o un resumen. Es decir, cuando yo tengo que resumir, por lo general siempre estoy llevado a decir cuál es el tema, cuál es la idea principal, la idea secundaria y el tipo de texto que es. Pero hasta ahí estamos viendo solamente el 50% del asunto. ¿Ya? Cuando yo me fijo en un texto, cuando yo hago el análisis de un texto, hay dos criterios que son fundamentales y que deben ser analizados por igual. Porque en el texto hay dos criterios fundamentales, su fondo y su forma. ¿A qué hace referencia el fondo? ¿A qué hará referencia el fondo? O sea, el contexto. No. Carla, tú lo debes saber, tú viste conmigo. Sí, Sí que, pues, que sí recuerdo que dije. pero dime, pues. El fondo, o sea, la forma creo que es cómo está relatado el texto, ¿verdad? Ya, muy bien. Ya. ¿Cómo Y el fondo. está escrito? ¿Ok? ¿Y cómo está escrito qué? ¿O cómo se escribe qué? Será el fondo. ¿Qué es el fondo? Una cosa es cómo se escribe y otra cosa es Lo que se da a entender con el texto. ¿de qué se escribe? Es decir, el contenido. Perdonen por ahí si se escucha a mi hijo llorar, pero él es así lloroncito. Tenemos aquí el fondo que corresponde al contenido. El contenido. Ahora,
Aquí hay algo interesante. Tengo 2 personas en la sala de espera. A ver, aquí hay algo interesante y que tiene que ver con que el contenido, o es decir, el fondo y la forma, dependen también de múltiples factores que tienen que ver con uno de los criterios importantes de lo que yo estoy hablando. A ver, cuando yo me refiero al fondo, es decir, fondo es igual a contenido. El contenido puede ser invariable, es decir, es prácticamente el contenido es en otras palabras, es igual a de lo que se habla. Entonces, supongamos un contenido. Vamos a poner, vamos a hablar del coronavirus. ¿Y qué vamos a hablar sobre el coronavirus? Bueno, vamos a hablar de los efectos de la cuarentena en la psiquis de las personas. Entonces, usted tiene un contenido, algo de lo que va a hablar, y es sobre el coronavirus. Usted va a hablar de eso. Pero de pronto tenemos aquí y dice, bueno, Carla va a escribir un texto. Y Carla tiene una idea. Dice, a ver. Yo voy a empezar. Yo tengo aquí mi texto, tengo mi introducción, mi desarrollo y mi conclusión. Y Carla dice, a ver, yo voy a empezar escribiendo mi texto o voy a empezar mi introducción con una anécdota de algo que me pasó durante la cuarentena, ¿ya? Después de la anécdota voy a hablar o voy a contar de pronto voy a presentar ciertos datos sobre el coronavirus o sobre la enfermedad. Y luego voy a terminar con una frase bíblica, porque Carla es súper creyente. Ni ella se lo cree. Ya. De pronto Andrés dice, a ver, yo también voy a escribir sobre el coronavirus, pero yo no voy a empezar por una anécdota. Yo voy a empezar hablando voy a poner un fragmento de una entrevista que vi, que era muy interesante, un autor que hablaba sobre el coronavirus, sobre los efectos del coronavirus. Y luego voy a hablar o voy a plantear, voy a presentar un dato científico. ¿Ya? Y luego voy a terminar con ese texto con una opinión. ¿Ok? De pronto, en cambio, tenemos a Martín y dice, a ver, yo también voy a escribir sobre el texto, pero no voy a empezar con una anécdota ni con una entrevista. Voy a empezar con una noticia que vi por ahí. Y luego voy a plantear, yo qué sé, voy a poner un caso de una persona que leí por ahí lo que le sucedió. ¿Ya? Y finalmente voy a terminar mi texto con una reflexión. ¿Ok? ¿Qué es lo que tienen en común los tres? El tema. Exacto, muy bien. Los tres abordan un tema, es decir, los tres trabajan un mismo contenido.
Carla, Andrés y Martín trabajan el mismo contenido. Pero cada uno aborda la introducción de una forma distinta. Ella con una anécdota, él con una entrevista y él con una noticia. El desarrollo Carla lo hace con datos, Andrés con un dato científico y Martín lo hace con un caso. Y la conclusión, Carla la trabaja con una frase bíblica, así como para ser llamativo y captar a las personas emocionalmente hablando, mientras que Andrés dice, bueno, voy a plantear mi opinión sobre todo esto que está sucediendo, y Martín manda una reflexión, así como para que las personas juzguen o elaboren su propio criterio. En cualquiera de los tres casos, hay una cosa que es común y que es el contenido que cada uno está abordando. Pero lo que cambia en este sentido es lo que nosotros entendemos como la forma de abordar ese contenido. Esto, en palabras más técnicas, es lo que se conoce como una estrategia discursiva. ¿Qué es eso de una estrategia discursiva? A ver, ¿alguno de ustedes es amante de los videojuegos? Yo soy, por cierto, seguidor y amante de los videojuegos. Sí, Ok, cuando tú vas a meterte, yo que sé, a un juego de guerra y te dicen, bueno, tienes que escoger las armas que vas a utilizar y el enemigo que te viene, yo que sé, es un tanque, entonces tienes que utilizar armas de peso para saber que en el momento que llega el tanque lo vas a matar y lo vas a reventar al tanque, ¿ya? No vas a ir con una pistolita porque el tanque te va a pasar encima, ¿ok? Eso es una estrategia, ¿verdad? Cuando yo me siento a escribir un texto, también cumplo estrategias. Y eso significa saber que tengo un fondo, tengo un contenido que yo voy a abordar, pero ese contenido lo voy a trabajar siguiendo una estrategia. Voy a empezar con una anécdota. Así quiero empezar mi texto. Y luego quiero poner datos reales sobre la pandemia. Y para concluir, así como por una nota esperanzadora, una frase bíblica. Pero esa estrategia depende de, y nadie más que del emisor, de la persona que produce el texto. El asunto es que cuando, yo estaba diciendo hace rato, que cuando nosotros elaboramos generalmente el resumen, tendemos a pensar que el resumen es hablar del tema, hablar de las ideas y decir el tipo de texto. Pero nos olvidamos de algo fundamental, porque aquí tú estás solamente manejándome el contenido. Te estás olvidando algo fundamental, que es la estrategia discursiva del autor. Entonces, cuando yo elaboro un resumen, que es en sí un texto expositivo, yo no solo me remito a las ideas que dice el texto, sino también a la manera como el autor trabajó el texto. Tal como hemos visto aquí, yo debo saber descomponer la torre de Jenga, es decir, cada uno de los bloques y analizarlos, es decir, a ver, aquí este man utilizó esta oración, esta oración en particular la utiliza con una intención, no la pone porque sí. Ya veremos que hay autores que en su forma de escribir o en su forma de expresarse utilizan formas, diferentes maneras de comunicar. Unos utilizarán un lenguaje mucho más formal, mucho más específico y todo eso corresponde a la estrategia, el lenguaje que se utiliza, ¿ya? El tipo de las secuencias, eso se llaman secuencias textuales, es decir, qué usó, si una anécdota, si una entrevista, todo eso son secuencias textuales, y todo eso corresponde a la estrategia del autor, a la estrategia exclusiva del autor. Si yo solo me quedo con el tema y las ideas del texto, ok, voy a resumir el texto, estaré haciendo una síntesis del texto, pero estoy olvidando elementos importantes de la macro y la microestructura. Entonces, una de las cosas que son fundamentales para usted comprender un texto
primero, es fundamental que entienda este concepto de estructura textual. Entonces, de por sí, la próxima clase necesito que ustedes lean o investiguen qué son las estructuras textuales. Básicamente nos estamos refiriendo a lo que acabamos de ver. Superestructura, macroestructura y microestructura. No es una investigación para entregar, no es una investigación es básicamente una investigación para que usted se informe, ¿ya? Y tenga claro a qué nos vamos a referir cuando hablemos de esto. Porque cuando yo hable en el texto y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la superestructura del texto? No les voy a estar preguntando, básicamente es cómo ha organizado en torno a introducción, desarrollo y conclusión el autor las cosas. Cuando les pregunte qué es la macroestructura, ustedes me tendrán que responder cuál es el tema y cuáles son las ideas fundamentales, ¿ya? Y cuando les pregunte la microestructura, es el tipo de palabras, el lenguaje que utiliza, ¿ya? La oración específicamente en qué modos verbales utiliza, etcétera, 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 del texto que usted esté analizando, ¿ya? Entonces eso queda como primera actividad de investigación, ubicar esos tres conceptos que se engloban dentro de uno solo, que es las estructuras textuales. ¿Qué es la superestructura? ¿Qué es la macroestructura? ¿Y qué es la microestructura? Para la próxima clase, para tener material para comentar y conversar en la próxima sesión. Esto es como una síntesis muy breve de lo que iremos desarrollando a lo largo de este curso, ¿ya? Porque esto es fundamental. Todo texto debe estar sometido al análisis de su estructura textual, superestructura, macroestructura y microestructura. Cuando seamos capaces de hacer esto, de separar cada texto, como descomponerlo, verlo cómo está formado, ¿ya? Seremos capaces de entrar al análisis de un texto ya formal. ¿Ok? ¿Preguntas? Yo tengo una, profe. Cuénteme. Bueno, se refiere a estrategia discursiva del autor. ¿Sería igual decir que es el estilo con el que escribe el autor? Sí, es una forma de decir estilo, claro. Es una forma de llamarle al estilo. Solo que, claro, técnicamente el estilo es más que nada, se lo utiliza en el ámbito de lo literario. O sea, el estilo literario, ¿no? O sea, que más que nada aquí es la estrategia discursiva. En el ámbito de la escritura académica se llama estrategia discursiva. Si lo quieres usar en el ámbito de lo literario, decimos cuál es el estilo del autor. Pero es básicamente lo mismo. Gracias, profe. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, la estrategia discursiva es lo que nos puso como ejemplo lo de Carla, Andrés y Martín. Así O sea es. ok, gracias. Claro, porque cada uno decide abordar. El contenido es igual, el contenido es invariable. Lo que el fondo es el mismo. Fondo igual contenido. Hablan de lo mismo. Solo que cada uno habla del tema de una forma distinta. O sea, cada uno aborda el texto con una introducción, un desarrollo y conclusión siguiendo una estructura distinta, una estrategia distinta. Carla con anécdotas, datos y frases bíblicas. Y ahí yo puedo notar que de pronto al ver esto, puedo intuir algunas características del autor, que al utilizar una frase bíblica puedo deducir que es alguien creyente. De pronto, al ver el texto de Andrés, puedo deducir que es una persona que cree en el dato científico y que plantea mucho su opinión. Y en el caso de Martín, puedo ver que también es alguien que se apoya de los datos o de las noticias o consume noticias y luego presenta reflexiones, etcétera. Pero Se me va a como acabar el tal, tiempo. Antes de que se me acabe el tiempo y ya la sesión va a culminar, la próxima semana necesito que me traigan esto y por favor, hoy, inmediatamente después de que se cierre la sesión, les voy a mandar una evaluación diagnóstica que no tiene ningún valor en número, pero para mí va a ser importante porque me va a permitir medir cómo llegan ustedes a esta asignatura después de que han pasado por una asignatura como ICA. Yo les voy a mandar la evaluación y una hojita de respuesta donde tienen que ponerme las respuestas y solo me mandan la hoja de respuestas por el correo electrónico. ¿Ya? O prácticamente la sesión termina aquí. Una vez que termina la sesión y se acaba, les mando el correo con la evaluación. La terminan, me la envían y nos vemos de aquí la próxima clase.
Entonces, antes Y de que de se aquí no conecte, nos vamos a volver a conectar.